Bienvenidos a una nueva clase más donde trabajaremos el procesador de palabras Microsoft Office Word, en el cual vamos a conocer todos los componentes de la ficha inicio, los cuales son los grupos, portapapeles, fuente, párrafo, estilos y edición. Estos grupos a su vez contienen una serie de comandos, los cuales están situados en una agrupación, la cual les permite ser utilizados de forma más eficiente. Para poder mostrar cada uno de ellos, haremos un pequeño ejemplo. Iré incorporando diferentes contenidos y funciones donde podemos utilizar estos comandos. En primer lugar, tenemos el grupo portapapeles, que está constituido por el comando pegar, cortar, copiar y copiar formato. El segundo grupo está compuesto por los comandos tipo de fuente o tipo de letra, tamaño de la fuente, aumentar y disminuir fuente, cambiar de mayúsculas a minúsculas, eliminar o quitar el formato del texto, negrita, cursiva, subrayado, la herramienta de tachado de texto, subíndice, superíndice, efectos de texto, color de resaltado y color de fuente. En el siguiente grupo tenemos el grupo párrafo, compuesto por numeración y viñetas. Numeración. Lista multinivel. Alineaciones como alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha y justificar. Así como el comando de espaciado entre líneas y párrafos. El color de relleno, sombreado. Los bordes de tabla. Luego tenemos el grupo estilos, formado por el conjunto de estilos que se pueden aplicar a diferentes elementos en los párrafos, ya sea para títulos, subtítulos, textos o párrafos. Y por último el grupo edición, el cual contiene el comando buscar, reemplazar y seleccionar. Empezaremos a trabajar cada uno de estos grupos con información de ejemplo. Utilizaré una función llamada rand que sirve para incrustar texto aleatorio. Escribo igual rand y entre paréntesis el número de párrafos que estoy solicitando, los cuales serán 5, coma, el número de oraciones o líneas que tendrá cada párrafo. Colocaré 4. Cerro paréntesis, presiono enter y automáticamente me ha generado 5 párrafos y cada uno formado por 5 oraciones o líneas. 4 oraciones o 4 líneas, perdón. Solamente voy a corregir algunos errores en los espacios, pero me sirve para completar información. Muy bien. Cuando voy a utilizar el grupo portapapeles, voy a utilizar también el grupo donde están los comandos de copiar y pegar. Voy a hacer un ejemplo de cómo copiar. Por ejemplo, si lo que quiero es copiar ese párrafo, lo puedo seleccionar. Para seleccionar una palabra, doy doble clic sobre la palabra. Si quiero seleccionar un párrafo completo, presiono 3 veces clic. Y si quisiera seleccionar solo una línea, hago clic al inicio de la hoja y me seleccionará toda la línea. En este caso quiero todo el párrafo. 3 veces clic. Cuando ya está seleccionado, nos ubicamos en la parte superior, en la ficha inicio del grupo portapapeles, el comando copiar. También puedo activarlo presionando las teclas Control C de mi teclado. Ya que presiono copiar, se activa el comando pegar, permitiéndome elegir dónde quiero pegar esta información. En este caso la pegaré debajo de ella misma. Ahora solo basta con que presione el botón pegar
y en las opciones de pegar, en la flecha, me permite mantener el formato que tiene originalmente el texto que estoy copiando, combinar el formato, convertir el párrafo que copié en una imagen o solamente pegar el texto. Entonces en este caso solamente pegaré el texto. Vamos a observar que me ha agregado un párrafo más, que es el que acabo de duplicar de este de arriba. Acabo de utilizar la función copiar. Ya que la información que acabo de copiar aún sigue en el portapapeles, puedo seguirlo pegando. Presionaré Enter al final de este párrafo y ahora puedo presionar Control V para pegarlo nuevamente y lo tengo acá. Puedo pegarlo las veces que quiera con Control V o puedo seguir presionando el botón pegar. Muy bien, ya utilicé el botón copiar y el botón pegar. Haré otro ejemplo con el primer párrafo. Voy a copiar el primer párrafo, triple clic. Me voy a ubicar en cortar o control X, también lo puedo hacer, cortar. El párrafo desaparece y ahora lo voy a pegar al final. Me voy al final del documento y puedo presionar clic derecho en las opciones de pegado, pegar, o puedo presionar control V. Con esto lo estaría pegando. También puedo pegarlo en el mismo comando de pegar. Y así agrego una copia o corto información de un sitio a otro. Luego vemos el comando copiar formato. Para esto voy a aplicar lo siguiente. Por ejemplo, si tuviese el primer párrafo con negrita y quiero que otro párrafo también tenga negrita, entonces lo que hago es seleccionar este párrafo, el cual puede ser un tipo de letra distinto, color o tamaño, y solamente voy a presionar el comando copiar formato y luego se lo aplico a otro párrafo, por ejemplo a este otro. Lo selecciono, repetir el proceso, copiar formato, selecciono el otro párrafo y este se convertirá en una copia en cuanto al formato, ¿sí? No el texto, sino el formato. Si este tiene un color, un tamaño, tipo de letra, todo se aplicará a este. Y así es como se utilizan los comandos del grupo portapapeles. Luego tenemos el grupo fuente, en el cual yo tengo que tener seleccionado un texto o un párrafo para aplicar tipo de fuente, los cuales ya están predeterminados dentro de mi documento o mi procesador de palabras de Word, y también puedo instalar nuevas fuentes o tipos de letra. Podemos notar que estos cambian solamente con poner el mouse sobre ellos. Puedo utilizar el siguiente comando, que es el de tamaño de fuente, y elegir el tamaño de fuente que desee según sea el caso para los títulos. Puedo hacerlo de este lado con los controles de aumentar y disminuir fuente. Puedo presionar aumentar, puedo presionar disminuir. En el caso de un título, por ejemplo, presionaré Enter al inicio del párrafo para hacer espacio y escribiré como título computación. Este texto que estoy escribiendo está con las mismas características del párrafo de abajo, pero para convertirlo en título puedo aplicarle negrita, puedo aumentar el texto y otras características más, pero sobre todo puedo cambiar el tipo de título. Por ejemplo, si quiero cambiarlo a tipo oración, que es como está, quiero cambiarlo a tipo minúsculas, todo en minúsculas, mayúsculas, en mayúsculas cada palabra, la inicial de cada palabra, o alternar minúsculas y mayúsculas.
que de por sí ya será marcado como un error ortográfico. Entonces lo dejaré en mayúsculas, ya que es un título. No es necesario volver a escribirlo. Es una de las facilidades que ofrece un procesador de palabras. Luego tenemos otras características. Por ejemplo, seleccionaré nuevamente el párrafo. Recuérdense que al seleccionar un párrafo siempre aparece la mini barra de herramientas con un resumen de las herramientas de la ficha inicio. Aplicaré cursiva al primer párrafo. Al segundo párrafo le quitaré la negrita, control N para activar o desactivarlo. Puedo en el tercer párrafo puedo aplicar subrayado, control S, y elegir los diferentes tipos de subrayado que puedo utilizar. También puedo utilizar la herramienta tachado. El comando tachado nos va a servir para marcar alguna palabra que queramos identificar fácilmente. Por ejemplo, le doy clic al comando tachado y de esa forma aparece el texto tachado. Luego tengo la herramienta de subíndice y superíndice. Este es muy útil cuando voy a colocar números dentro del texto como referencias. Por ejemplo, si quiero aplicar dentro de la palabra Word, quiero agregar una referencia y quiero colocarle un pequeño número. Escribo el número, por ejemplo, el número 1, selecciono el número 1 y aplico subíndice. Este aparecerá debajo de esa palabra. También puedo hacer que en lugar de abajo aparezca como superíndice. Solo tengo que seleccionarlo nuevamente y luego presiono superíndice para que aparezca en la parte superior. Muy útil cuando escribimos ecuaciones en matemáticas y también referencias de libros. Luego tenemos el comando efectos de texto y tipografía. Esto se aplica mucho a los títulos, por ejemplo, al mismo título de computación. Puedo cambiarle uno de los diferentes efectos. Cada efecto tiene un nombre específico, el cual puedo aplicar. Por ejemplo, aplicaré este, el cual tiene un reflejo y una tonalidad degradada. Ahora voy a utilizar el comando resaltado, color de resaltado de texto. Cuando leemos libros digitales podemos marcar parte de párrafos o texto que quiero luego recordar e identificar de forma fácil. Por ejemplo, si deseo seleccionar y marcar esta primera oración o línea de texto, voy a presionar resaltado y este aparecerá de esa manera. También puedo hacerlo manualmente. Si selecciono el botón de resaltado, se queda marcado y después puedo seleccionar las líneas que yo quiera de forma manual. Si no quiero utilizar este color de resaltado, puedo cambiar el color y seguir resaltando diferente temática dentro del texto. Estos son colores de resaltados. Para dejar de aplicar el resaltado, presiono la tecla Escape de mi teclado. En la esquina superior izquierda está identificado como ESC, Escape. Ahora ya ha quedado mi párrafo resaltado. Luego viene el color de la fuente. Cuando tengo seleccionado un texto, puedo aplicarle el color de la fuente que yo desee o buscar más colores también. Y si aún así necesito más tonos y colores, puedo irme a personalizado y elegir haciendo clic en los espacios y modificando el tono del color, más fuerte, más claro. Presionamos aceptar y ha sido modificado el color de la fuente. Eso es en relación al grupo fuente. Sigo con el grupo párrafo. El grupo párrafo
comprende las herramientas utilizadas para dar características a un párrafo. Por ejemplo, el primero se llama numeración y viñetas. Las viñetas son figuras que colocamos al inicio de cada línea de un listado. Por ejemplo, voy a presionar Enter. Después de este párrafo, voy a quitar el formato porque tiene estas características. Presiono borrar formato para que no escriba igual al de arriba. Muy bien, haré un pequeño listado, por ejemplo, partes de la computadora. Escribir un listado, por ejemplo, teclado, mouse, monitor, impresora, por un ejemplo. Como este es un listado, voy a seleccionarlo y voy a aplicar viñetas. Aquí está el comando viñetas, puedo elegir la que yo quiera y ver cómo queda antes de darle clic. Por ejemplo, utilizaré este. Apliqué viñetas a un listado. Si en lugar de viñetas quisiera números, puedo hacerlo también. Elijo acá el comando numeración y puedo elegir entre diferentes formatos de numeración. Números romanos, letras del alfabeto o números arábigos. Cuando yo agregue más elementos a la lista, presiono Enter y automáticamente agregará los números siguientes. Y así es como se trabaja con numeración. Luego tenemos la lista multinivel. Cuando yo tengo títulos y subtítulos como una especie de índice, selecciono mi listado y en la lista multinivel puedo elegir de qué forma quiero que aparezca esta lista multinivel. Elegiré esta que parece la raíz de un árbol. ¿Cómo funciona? Aquí mismo voy a encontrar dos comandos que sirven para disminuir sangría y aumentar sangría. La sangría es la tabulación o el espaciado que hay de un nivel de título a un subtítulo. Por ejemplo, convertiré el mouse en un subtítulo del teclado. Doy un clic al inicio de ese texto y presiono aumentar sangría. Este se convertirá en el elemento 1.1. Luego sigo con el monitor. También lo convertiré en un subtítulo del teclado. También puedo convertir el monitor en un subtítulo del mouse o en una subcategoría. Presiono nuevamente aumentar sangría y ahora tendrá la numeración 1.1.1 como un subtítulo del mouse. Así es como funciona la lista multinivel. Luego vamos a hablar sobre las alineaciones. Las alineaciones de un párrafo. Por ejemplo, utilizaré el primero, lo selecciono. Podemos observar que algunas líneas son disparejas. Es porque ahorita está alineado a la izquierda. Control Q para hacer esta función. Para centrarlo puedo presionar Control T. Ahora ha centrado el párrafo. Normalmente se hace con títulos. Luego tenemos alinear a la derecha, Control D, justificar, Control J. Se utilizan algunos tipos de párrafos, sobre todo en libros de forma formal. Luego vamos a hablar del espaciado entre líneas y párrafos. Cuando utilizamos algún tipo de documento donde queremos que las líneas estén más separadas y no tan unidas, tenemos que tener seleccionado el párrafo. Aplicamos el nivel de línea o separación. 1 es lo normal, 1.15 empieza a aumentar, 1.5 es una línea y media, 2.0 son dos líneas, 2.5 y 3. Esto lo vamos a utilizar en diferentes tipos de documentos como en actas, cartas o donde queremos que el texto ocupe más espacio. Normalmente lo dejamos en 1.
En ese mismo comando está la opción de agregar o quitar espaciado antes o después. Esto lo que hará es separar el párrafo que sigue con el que estamos trabajando o el que estamos trabajando con el anterior. Aquí aumenta en la parte de arriba y aquí aumenta el espacio debajo. Normalmente le doy quitar para que quede normal, para que no agregue espacios ni antes ni después del párrafo. Esa es la función del comando espaciado entre líneas y párrafos. Luego tenemos el color de relleno. Puedo seleccionar un texto, como por ejemplo este título, y aplicarle color de relleno. Tengo más colores, puedo quitarle los colores. En este caso voy a utilizar uno, y lo que hará es rellenar toda la línea de ese texto. Pareciera el resaltado, pero no lo es. Sí se parece en las funciones, pero actúa de manera diferente. Luego tenemos los bordes. Los bordes se pueden aplicar a una tabla. En este caso pues no tengo una tabla como tal, pero sí puedo agregarle bordes a un texto o a un título en particular. El tipo de borde: derecha, izquierda, borde superior, borde inferior y todos los demás. Eso es en relación a un borde. Por ejemplo, aplicará un borde a toda la línea o al título correspondiente, así como a un párrafo completo. Eso es en relación a el grupo párrafo. También tenemos, por ejemplo, nos permite ordenar elementos. En este caso voy a quitar la numeración de estos elementos que utilicé. Como está activado el comando, voy a presionar ninguna. Entonces quitaré toda la jerarquía que había de valores. Voy a presionar aquí para quitarle las tabulaciones o la sangría. Están todos al mismo nivel ahora. Ahora me servirá para ilustrar la ordenación de elementos. Selecciono los elementos que quiero ordenar como un listado de nombres y presiono el comando ordenar. Aquí me dice cómo lo quiero ordenar. Quiero ordenar el texto ascendente o descendente. Ascendente significa de la A a la Z, o de un número menor a un número mayor. Descendente significa de la Z a la A, o de un número mayor a un número menor. En este caso lo colocaré ascendente, es decir, en orden alfabético. Aceptar, y observamos cómo ha ordenado los elementos en orden alfabético. Luego tenemos el comando mostrar todo. Este comando lo utilizamos para encontrar los caracteres que están ocultos o que no podemos ver. Como pueden ver, aparece siempre al final de cada línea porque ahí hay un enter. Cada vez que se presiona enter, muestra ese comando. Así como puede mostrarme otros elementos que no se imprimen. Por eso se llama mostrar elementos o caracteres no imprimibles. Lo puedo desactivar mientras no lo quiera utilizar. Seguimos con el grupo estilos. Cuando yo tengo un título o varios subtítulos, puedo aplicarle un estilo específico. Por ejemplo, el estilo título 1, título 2, título 3. En este caso dejaré título 1 y esta característica aplicará un tipo de letra, un color y un tamaño. Por ejemplo, si quiero convertir en otro título 1 a este de acá abajo, lo vuelvo a elegir, título 1, y este tendrá la misma apariencia que el otro. Esto es muy útil cuando posteriormente queremos hacer un informe de investigación, un trabajo, una tesis, porque todos los tipos de título tienen que tener las mismas características según las normas APA que estén en ese momento. Y por último tenemos el grupo edición. El grupo edición lo conforma el comando buscar, el cual me permite una búsqueda normal, una búsqueda avanzada o ir a alguna parte del documento. Utilizaré buscar. Por ejemplo, si lo que quiero, me apareció este panel de navegación a la izquierda,
quiero buscar la palabra computación y presiono Enter o buscar, automáticamente me indica dónde está, marcándomelo en color amarillo. Si estuviese más veces, me lo va a mostrar también. De esta forma me sirve para encontrar palabras clave dentro de un párrafo muy grande o un documento muy grande. Puedo buscarlo por páginas también o por títulos. Eso es lo que hace el botón buscar. El comando reemplazar. Presiono el botón o comando reemplazar y me dice qué palabra quiero buscar. Ya que la usé recientemente me la vuelvo a colocar, pero podría cambiarla. Por ejemplo, buscaré cámara. Buscaré cámara web. Eso es lo que quiero que busque. Y quiero que lo reemplace por webcam, que es lo mismo pero escrito distinto y en otro idioma. Voy a presionar. Si presiono reemplazar, solamente va a buscar una vez y lo reemplaza. Si presiono reemplazar todas las veces que aparezca, lo reemplazará al mismo tiempo. Voy a presionar reemplazar todos. Aquí me dice que ha realizado solamente un reemplazo. Aceptar. Y podemos constatar que sí lo hizo. Voy a cerrar esta ventana y vemos acá. Aquí tenía escrito cámara web y lo ha sustituido por webcam. Esa es la función del comando reemplazar. El comando seleccionar me permite seleccionar toda la información para aplicar un tipo de letra en particular, si lo quiero seleccionar todo. Otra forma de seleccionar todo también es presionar la combinación de teclas Control E. Voy a probar a hacerlo. Control E. Es un equivalente. Puedo seleccionar objetos en particular. Un objeto en particular. Y no lo elige. En este caso no tengo ningún objeto para seleccionar. Pero lo puedo encerrar entre un rectángulo y selecciona todos los objetos. Seleccionar todo el texto con formato similar, sin datos. Es decir, que este es parecido a este, por eso lo seleccionó y se saltó este otro porque no es igual. Eso es lo que hace esta función. Ha sido un gusto mostrarles todos los grupos de la ficha inicio y sus comandos, así como para qué se pueden utilizar.